Los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra las milicias hutíes en Yemen dejaron al menos 5 combatientes muertos, según informó el portavoz de la milicia, quien dijo que dicha ofensiva no estará exenta de represalias y que seguirán atacando embarcaciones en el Mar Rojo en apoyo a los palestinos. Israel justifica su ofensiva en Gaza como un acto de defensa propia. Durante el segundo día de audiencias en la Corte Internacional de Justicia, el equipo legal israelí dijo que el caso por genocidio presentado en su contra por Sudáfrica está distorsionado. El renovado gobierno de Francia se reúne para un primer consejo de ministros. El nuevo gabinete del presidente Emmanuel Macron dio un giro a la derecha en una maniobra con la que el mandatario busca el apoyo de otros grupos parlamentarios para sacar adelante su agenda legislativa. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con la actualización de los ataques lanzados por Estados Unidos y Reino Unido contra los rebeldes hutíes en Yemen. El portavoz de la milicia dijo que al menos 5 de sus combatientes murieron y otros 6 resultaron heridos tras la ofensiva. También advirtió represalias y la continuación de los ataques contra el transporte marítimo internacional que atraviesa las aguas del Mar Rojo. Desde mediados de noviembre, los hutíes han lanzado ataques con misiles y drones en esta zona y que aseguran son en solidaridad con los palestinos en medio de la ofensiva de Israel en Gaza. Por su parte, la OTAN señaló que los ataques de Occidente fueron defensivos. Más en el siguiente informe. Con aviones, buques y submarinos. Así fue el operativo llevado a cabo por las fuerzas militares de Estados Unidos y Reino Unido en conjunto con otros países aliados en contra de posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen. Estos operativos son una respuesta directa a los ataques sin precedentes de los hutíes a embarcaciones internacionales en el Mar Rojo, incluyendo el uso de misiles balísticos antibuques por primera vez en la historia. Estos ataques pusieron en peligro a personal estadounidense, a marineros civiles y a nuestros aliados, y pusieron en peligro el comercio y afectaron la libertad de navegación. De esta forma se expande la guerra en Medio Oriente a una nueva fase. Los hutíes son un grupo armado chií respaldado por Irán que controla el 30% del país. Están en guerra contra la coalición liderada por Arabia Saudita y respaldada por Occidente desde 2015. Declarados enemigos de Estados Unidos e Israel, desde finales de octubre mostraron su apoyo a los palestinos frente a la invasión militar de Israel en Gaza, atacando buques con bandera israelí e internacional en el Mar Rojo. Teherán y Moscú condenaron los ataques y Riad pidió evitar la escalada, pero los militares hutíes prometieron represalias. Las incursiones resultaron en la caída de 5 mártires y las heridas de otros 6 miembros de nuestras fuerzas. Los enemigos estadounidenses y británicos tienen toda la responsabilidad por su agresión criminal contra nuestro pueblo yemení. No quedará impune ni sin respuesta. Las Fuerzas Armadas de Yemen no dudarán en atacar las fuentes amenazantes y todos los objetivos hostiles en tierra y mar para defender Yemen, su soberanía e independencia. En una declaración conjunta, el bando británico-estadounidense, aliado de Israel, afirmó su objetivo de restaurar la estabilidad en el Mar Rojo y mermar la capacidad de los hutíes para llevar a cabo agresiones contra embarcaciones internacionales. Entre tanto, en Yemen miles de personas se han tomado las calles de Sanaa para condenar los recientes ataques de Estados Unidos y Reino Unido. Los manifestantes también expresan su solidaridad con el pueblo palestino que viene siendo objetivo de incesantes bombardeos israelíes desde el pasado 7 de octubre. Y es que este conflicto entre Israel y Hamás se ha trasladado hasta Yemen tras los ataques en contra de los rebeldes hutíes. ¿Quiénes son estos rebeldes que controlan gran parte del país? Lo vemos en el siguiente informe. Reuniones gigantescas, demostraciones de fuerza y un lema inequívoco. Los rebeldes hutíes que controlan una parte de Yemen devastado por la guerra se han unido al llamado eje de la resistencia contra Israel. Hamás en la Franja de Gaza, Hezbollah en Líbano, el régimen de Bashar al-Assad en Siria, la milicia Hashd al-Shaabi en Irak y los hutíes en Yemen, todos comparten el mismo patrocinador, Irán. Los hutíes son un grupo rebelde de Yemen que controla la capital de ese país desde 2014. Desde 2015 han estado luchando allí contra una coalición liderada por Arabia Saudita que apoya al gobierno de Yemen en el exilio. A medida que esta guerra ha continuado, los hutíes han recibido financiación y armas de
de Irán. Recientemente los hutíes comenzaron a lanzar ataques contra barcos en el Mar Rojo. Dicen que en apoyo a los palestinos atrapados en la Franja de Gaza como parte del conflicto entre Israel y Hamás. Los hutíes, antes conocidos como los seguidores de Dios, proceden de las montañas del noroeste de Yemen, una región mayoritariamente chií, mientras que la mayoría del país es sunita. En 2014, aprovechando la debilidad de un gobierno cuestionado en las calles, se tomaron Saná, la capital. Arabia Saudita, preocupada porque su vecino se convirtiera en un satélite iraní, lideró una coalición árabe contra los hutíes y los expulsó del sur del país sin conseguir desalojarlos de la capital. Tras años de guerra y miles de bombardeos, el balance es elevado, 377.000 muertos y, según la ONU, la peor crisis humanitaria del mundo. Entre tanto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, condenó los ataques contra los rebeldes hutíes. El mandatario acusó a Estados Unidos y a Reino Unido de querer convertir al Mar Rojo en un mar de sangre. Escuchemos. Todo lo que se ha estado haciendo es un uso desproporcionado de la fuerza. Estados Unidos ahora está llevando a cabo este uso desproporcionado de la fuerza de la misma manera que en Israel y Palestina. Irán está buscando cómo puede protegerse contra todo esto. Reino Unido siempre ha seguido los pasos de Estados Unidos durante todo este proceso y continúa haciéndolo. En este momento llevan a cabo un esfuerzo por convertir el Mar Rojo en un mar de sangre. Y Yemen, con los hutíes usando toda su fuerza, dicen estar dando y darán la respuesta necesaria en la región a Estados Unidos y Reino Unido. A propósito de la guerra en Gaza, este viernes fue el turno de Israel para presentar sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia luego de que Sudáfrica lo denunciara por genocidio en el enclave palestino. Durante el segundo día de audiencias, el equipo legal israelí defendió su ofensiva contra Hamás, asegurando de que se trata de una cuestión de defensa propia y que poner fin a sus ataques dejaría indefenso al país. Además, ha puesto en tela de juicio la jurisdicción del tribunal bajo la Convención sobre el Genocidio para ordenar que detengan sus acciones militares sobre la Franja de Gaza. El intento de convertir el término genocidio en un arma contra Israel en el contexto actual hace más que contarle al tribunal una historia groseramente distorsionada y hace más que vaciar la palabra de su fuerza única y significado especial. Subvierte el objeto y propósito de la convención misma, con ramificaciones para todos los estados que buscan defenderse contra aquellos que demuestran un total desprecio por la vida y la ley. Por su parte, el equipo legal de Sudáfrica aseguró que durante la audiencia el Estado de Israel había fallado en su intención de refutar las pruebas presentadas por ellos el día anterior. Agregaron que nada justifica el genocidio, esto en respuesta a Tel Aviv, que ha indicado que su ofensiva en Gaza es por defensa propia. Bajo la Convención del Genocidio, nada justifica actos genocidas actualmente llevados a cabo por Israel. La autodefensa no es la respuesta al genocidio. Nada nunca puede justificar el genocidio. No existen los ejercicios de balance que Israel está sugiriendo. La prohibición es absoluta. Es una regulación primaria de la ley. No importa lo que algunos individuos en el grupo de palestinos de Gaza hayan hecho. Después del 7 de octubre, Israel ha intensificado sus incursiones en ciudades palestinas de Cisjordania, atacando campamentos de refugiados y deteniendo a decenas de personas. El gobierno afirma que sus soldados se defienden de los militantes palestinos atrincherados en los campamentos, pero según las imágenes verificadas por nuestros equipos, hay palestinos desarmados entre las víctimas de estas incursiones. Veamos más en el siguiente reportaje y advertimos que algunas imágenes pueden resultar perturbadoras. Entre dos ráfagas de disparos, los participantes de este cortejo fúnebre entonan el takbir en un homenaje a dos jóvenes combatientes muertos en la víspera de una incursión del ejército israelí que califica de operación antiterrorista. Rodearon la casa por la noche, dispararon contra todos los que estaban allí. El alma de mi hijo subió al cielo como mártir que lucha por la dignidad de los palestinos. Los habitantes de este campo de refugiados dicen que pagan un alto precio después de cada una de estas incursiones. Pasan el día reparando lo que volverá a ser destruido en los próximos días o semanas. Aunque las redadas han aumentado en los campos de refugiados desde el 7 de octubre, las víctimas del fuego israelí no siempre son combatientes.
El ejército asaltó el campo sin previo aviso y cuando no pasaba nada. Los equipos de France 24 pudieron obtener estas imágenes de videovigilancia y las aceleraron. El 8 de diciembre, el sobrino de Mansour recibió varios disparos de un soldado. El joven de 25 años que no portaba armas murió tras otra descarga a corta distancia cuando yacía en el suelo. Estos son impactos de bala, pueden verlos aquí. Si los ocupantes tenían motivos legítimos para sospechar de él, podían haber detenido a Rami. Estaba herido y en el suelo. Una segunda víctima puede verse en una de las cámaras. Su vecino, Taher Shahin, se escondió detrás de este vehículo blanco. Este hombre de 37 años tampoco llevaba un arma. Sin embargo, el mismo soldado le disparó. Su esposa está embarazada y espera un hijo para dentro de 2 meses. El niño nacerá sin padre. Según varias ONGs, al menos 300 palestinos han muerto a manos de las fuerzas israelíes o de colonos desde el 7 de octubre en Cisjordania. Cambiamos de tema y pasamos a noticias relacionadas con la guerra en Ucrania. Este viernes el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, viajó de sorpresa a Kiev. El objetivo de su visita es, entre otros, el de anunciar un nuevo paquete de ayuda económica de más de $300 millones. La ampliación la tiene nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel. Esta visita ha sido sorpresiva para muchos, especialmente en una noche en la que el Reino Unido junto a Estados Unidos y otros países atacaban bases de las milicias hutis en Yemen. El primer ministro británico viene a entregar una ayuda de $3.000 millones, 200 millones más que los que ha entregado este país a Ucrania anualmente desde el comienzo de la guerra, y es una señal de apoyo a este país en un momento, tal vez uno de los momentos más difíciles, no solamente por el estado del frente de batalla, sino también porque estos paquetes de ayuda que deben llegar tanto desde Estados Unidos como de la Unión Europea se encuentran bloqueados por problemas políticos. Desde Estados Unidos se deben aprobar $61.000 millones, sin embargo, la oposición del Partido Republicano en el Congreso no ha dejado que estos sean aprobados todavía, y lo mismo sucede en la Unión Europea, donde esta vez quien se interpone a la aprobación de $50.000 millones es Hungría. Sin embargo, la llegada del primer ministro británico es un mensaje de apoyo a Ucrania en este momento. Él dice que esta ayuda viene también a reforzar la compra de drones básicos en este momento en el frente de batalla. Muchos de ellos serán utilizados también, serán en el campo marítimo para seguir protegiendo las rutas del Mar Negro, como ha logrado Ucrania para exportar su grano, y también en la defensa antiaérea fundamental, como lo ha dicho el presidente Zelensky, para defender especialmente ciudades como Kiev. Ellos necesitan mucho más, y ha dicho que la ausencia de muchos de esos misiles hayan ocasionado la muerte en otras ciudades menos protegidas como Kharkiv o Gerson. En Francia, el renovado gobierno se reunió hoy en su primer Consejo de Ministros tras los cambios efectuados por el nuevo primer ministro Gabriel Attal. Con los nombramientos se produjo la salida de los integrantes más progresistas del gobierno y se da un giro a la derecha con personajes como la nueva ministra de Cultura, Rachida Dati, quien se desempeñó como ministra de Justicia durante el mandato de Nicolas Sarkozy. Con esta maniobra, el gobierno del presidente Emmanuel Macron busca el apoyo de otros grupos parlamentarios para poder sacar adelante sus iniciativas legislativas. En primer lugar, Rachida Dati, nuestra nueva ministra de Cultura. Estoy muy feliz por ello. Es una mujer que no deja indiferente a nadie porque es una mujer de compromiso, de energía, y es una mujer que luchó toda su vida para conseguir lo que quería. Tengo mucho respeto por las peleas que libró. Lo segundo es la eficiencia. Lo que quiero es acción, 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 resultados, resultados, resultados. Y luego está la energía. Mujeres y hombres comprometidos al 200% para satisfacer las expectativas de los franceses. Y cerramos en Asia. Taiwán se alista para unas elecciones presidenciales y parlamentarias en las que el gobernante Partido Democrático Progresista busca un tercer mandato en medio de las advertencias de China de aplastar lo que calificó como cualquier complot independentista. El país ha tenido una historia de éxito democrático desde que celebró sus primeros comicios en 1996 tras décadas de lucha contra el gobierno autoritario chino.
Así despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.